Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Richard Méndez, José del Valle. La Federación de Historia y Estadística dio a conocer el top 10 y si el argumento es estadístico, los números avalan a Leo Messi como el mejor de la historia. Y Alexis Vega en Chivas era un jugador del montón e intrascendente. En Toluca, hoy es el mejor futbolista de la Liga MX. Claramente, el problema son las Chivas. Richard, ¿qué nos trae para hoy? Gusto, como siempre, tenemos que seguir hablando de Pep Guardiola. ¿Ya es momento de empezar a cuestionar a Guardiola o todavía le podemos seguir dando cuerda? Por otro lado, vamos a tener a mitad de semana una final de UEFA Europa League con un premio muy alto para dos equipos, tanto Tottenham como Manchester United, que han sido de lo más mediocre en la Premier League. Así arrancamos. Es así y punto. La Federación de Historia y Estadística, según ellos, de acuerdo a los números, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo al criterio utilizado, dieron a conocer la lista de los 10 mejores futbolistas en la historia de este hermoso deporte. Messi, Maradona, Pelé, para muchos, para todos, y me incluyo, siempre han estado en el podio, pero de acuerdo a la Federación Historia y Estadística, este es el orden correcto. Messi número 1, Pelé número 2, Maradona número 3, y ojo, para los Cristiano Ronaldo haters que decían que el portugués no se sienta en la mesa de los grandes, Cristiano es cuarto, Johan Cruyff quinto, Ronaldo el brasileño, el fenómeno, sexto, Zinedine Zidane séptimo, Beckenbauer octavo, el gran Alfredo Di Stéfano noveno, y se cuela en el top 10 un mago, Ronaldinho, un jugador que nos deleitó a todos con la camiseta del Barça y con la camiseta de la Selección Nacional de Brasil. Messi, número 1 en la lista. Richard, si el argumento es estadístico, yo firmo esta lista. Leo Messi, individualmente, 8 balones de oro. Ningún otro futbolista tiene esa cantidad de balones de oro. 8, 8. Eso habla de regularidad, de constancia. Un tipo que se mantuvo en la cúspide del fútbol durante 15, 20 años. Hay muchos jugadores como los que vimos en esta lista. Ronaldinho fue un crack, pero no tuvo la consistencia y la regularidad de Leo Messi. Messi, cuando arrancó su carrera, lo hizo recostado por derecha, en la misma posición donde hoy juega Lamine Yamal. Leo Messi nunca ha sido un 9. Sin embargo, es el máximo goleador en la historia del Barcelona. Sin ser un 9, es el máximo anotador en la historia de la Selección Nacional de Argentina. Sin ser un 9, es el máximo anotador en la historia de las eliminatorias de la Conmebol, para muchos las eliminatorias más complicadas del planeta. Y tiene tanto gol Leo Messi que ganó 6 botines de oro sin jugar con la camiseta del 9, sin jugar en la posición del centro delantero. Leo Messi tiene 46 títulos. Es el futbolista con más títulos en este deporte. Y si vamos a seguir hablando de cosas numéricas y estadísticas, ahí están todos los goles y todas las asistencias que ha marcado Leo Messi. Títulos de manera colectiva. Ganó 2 Copas América. Sí, la Copa América que Pelé y Maradona nunca pudieron ganar. Messi tiene 2 y las ha ganado de manera consecutiva con una Copa del Mundo en el medio. La deuda pendiente, el lunar de Messi era un mundial. En Qatar disipó todo tipo de dudas. Fue el mejor futbolista de Argentina en esa Copa del Mundo. Fue el mejor futbolista del certamen. Y finalmente Messi tiene esa foto ansiada. El capitán del albiceleste levantando la Copa del Mundo. Y si encima vamos a hablar de esas cosas que los números no pueden medir, como la magia, el arte, la plástica, Messi en mi lista está en el tope de esos rubros. Porque Messi con la pelota es un artista. Messi con el balón hace cosas que muy pocos han podido hacer a lo largo de la historia de este deporte que tanto nos apasiona. Por primera vez en mucho tiempo estoy de acuerdo con la Federación de Historia y Estadística. Me parece muy lógico que Messi sea número 1. Pelé por los 3 mundiales que ganó, por todos los goles que marcó, estadísticamente segundo, más allá de que estéticamente a mí me gustaba más Maradona. Los números de Maradona no han sido tan buenos o no fueron tan buenos como los de Pelé. Y Cristiano Ronaldo, reitero, si nos vamos a remitir a los números, Cristiano Ronaldo, máximo anotador en la historia de todas las eliminatorias de la FIFA, máximo anotador en la historia del Real Madrid,
máximo anotador en la historia de la Champions. Gracias a Cristiano Ronaldo, Portugal ganó su primera Eurocopa. Cristiano Ronaldo fue el único que se animó a competir con Messi. Cristiano Ronaldo fue el único que desafió a Leo Messi y en el camino le arrebató 5 balones de oro, le arrebató 4 botas de oro. Cristiano Ronaldo, Mr. Champions de manera merecida, hoy se ha asegurado un lugar en la mesa de los grandes, solo por debajo de los que todos tenemos en el podio: Messi, Pelé y Maradona. Si usted tiene otro orden, es totalmente aceptable y debatible, porque reitero, de acuerdo a la Federación de Historia y Estadística, el primer criterio son los números y las estadísticas. Y en este hermoso deporte hay algo que los números no pueden medir, y es la magia. Y ahí entiendo perfectamente que alguien tenga a Maradona por encima de Messi o a Pelé por encima de Messi. Eso es totalmente debatible. Pero en líneas generales, yo sí estoy de acuerdo con esta lista. Messi número 1, Pelé 2, Maradona 3 y en el cuarto lugar, Cristiano Ronaldo. Es así y punto. Pues no estoy de acuerdo, José. Te tengo mucho aprecio y mucho cariño. Vemos el fútbol muy parecido tú y yo, pero no puedo estar de acuerdo con lo que es este nuevo ofrecimiento del Instituto de Historia y Estadística. Ciertamente, es estadística pura, es números puros. No mide la magia, como bien usted lo dice, pero tampoco mide la gestación del fútbol. Tampoco mide los cerebros. Si se mide la colección de estadísticas de títulos de Lionel Messi, pues están obviando a Dani Alves o están obviando a Andrés Iniesta. Si en la estadística se mide la cantidad de balones de oro de Lionel Messi, por lo menos 3 son muy debatibles, como de los balones de oro que ganó Cristiano. Nada más por citar uno, aquel del 2010, donde había ganado la Copa del Mundo la selección española y en la competencia por el Balón de Oro quedaban Messi, Iniesta y Xavi. Y el Balón de Oro fue para Lionel Messi, muy discutida en aquella oportunidad, como muchas otras. Pero al final, el Balón de Oro se ha venido convirtiendo en una elección de simpatía, a veces de marketing. En la estadística no entra el marketing y tampoco la simpatía, pero sí obvia detalles importantes. No solamente son los títulos ganados, no solamente son los mundiales que se obtuvo, porque ciertamente Messi ganó un mundial y ganó un par de Copas América. Pelé ganó 3 mundiales, en 2 de ellos siendo figura importante y en otro prácticamente sin jugar, pero logró ganar los 3 mundiales. Lionel Messi ciertamente tiene una colección de números impresionantes con el Fútbol Club Barcelona. Eso es un mérito grande, pero la estadística no te mide el equipo que tenía, los compañeros que tenía o obviamente lo que representa la presencia de un entrenador, lo que fue tener a alguien como Pep Guardiola. El Barcelona de aquella época, un Barcelona de época, Lionel Messi parte de un equipo de época y líder de aquel equipo de época. Si hablamos de magia, creo que Messi está muy lejos, no solamente de la magia que ponía el Rey Pelé o la de Maradona, o quizá uno más cercano, uno que entró casi gateando en esa lista de los 10, y me refiero a Ronaldinho Gaúcho. Ese sí le sobraba magia. Obviamente, los que precedieron a Lionel Messi no cuentan con la oportunidad de lo mediático, la cantidad de videos, de exposiciones de redes sociales que hoy en día nos mantienen fresco en el bombardeo de imágenes, de videos, de goles, de momentos grandes que logró Lionel Messi hasta ahora en su carrera. Pero es muy difícil encontrar imágenes así del Rey Pelé o de Maradona o incluso del propio Ronaldinho Gaúcho, más allá que está un poquito más cerca que los otros dos para formar parte de los tiempos modernos. La estadística puede acompañar a Messi en muchas otras cosas, pero obvia parte de lo que es el fútbol. El fútbol es un deporte colectivo. Obviamente, bajo esta premisa de la estadística, un delantero debería ser siempre mejor jugador que un arquero. Entonces nunca va a entrar en la estadística como uno de los grandes futbolistas, alguien como Lev Yashin o como Ricardo el Divino Zamora, ni tampoco Gigi Buffon y muchísimo menos Iker Casillas. Ese es el problema de la estadística, ese es el problema de encerrar el fútbol en una fórmula matemática. El fútbol no es matemática, el fútbol es ciencia, sí. Ciencia de la que se aprende en la calle, ciencia de jugar con una pelota, de ser feliz, de alegrar a la gente, de permitir que todos se abracen cuando marcas un gol, de darle colirio a la vista cuando se es irreverente, no importa si se tiene éxito o no, pero siendo atrevido. Esas cosas no entran en la estadística. Definitivamente, José, sí, Messi tiene la mejor estadística de la historia. No creo yo que
puede haber superado muchas cosas que la estadística ha obviado. No, pero Messi lo tiene todo. Es que los números y las estadísticas cuando hablamos de Messi van de la mano con todos los intangibles que usted definió, Richard. Magia, a Messi le sobra. Pero no le sobra más de lo que tuvieron otros, José. Yo cuando veo... No, pero perfecto, pero cuando ponemos todo en la balanza, usted dice no tenía la magia que tuvo Ronaldinho. Perfecto, pero Ronaldinho no tuvo ni cerca la consistencia y la regularidad que tuvo Messi. Ronaldinho ganó una Champions con el Barcelona. Richard, es que Messi le dio 4 Champions al Barça. Ronaldinho tuvo 3 años brillantes, fantásticos, pero después, en el 2006, ya se disipó. Esa super selección brasileña que pintaba para ser campeona del mundo, con Ronaldinho a la cabeza, eliminados con Francia, o por Francia, debo decir, en la ronda de cuartos de final. Ronaldinho se fue al Milan y ya no pasó absolutamente nada con él. Ese es el problema de muchos de estos futbolistas. Pero Messi también lo vimos fracasar, y lo vimos fracasar contra el Bayern. Y lo vimos fracasar con Argentina en la Copa del Mundo, sí, salvo en esta, en Qatar, donde hubo hasta 5 penales. Primera vez en la historia que una selección tiene 5 penales en una Copa del Mundo. Y penales muy discutibles también. Sí. Los tuvo Messi y los tuvo Argentina. Entonces también tuvo fracasos. Por supuesto. Y eso también tuvo balones de oro discutibles, muy discutibles. Y es un intangible. A ver, pero por ejemplo, el balón de oro del 2010 que usted mencionaba, que usted citaba, para mí Messi lo termina ganando de manera merecida. Es cierto, España ganó la Copa del Mundo, pero nos quedamos con Iniesta porque marcó por todo lo que le dio Iniesta a Barcelona ese año. No se queden los números, por eso le digo que no es matemática. Pero Richard, lo que le dio Messi al Barcelona ese año fue superior que lo que le dio Iniesta, sin demeritar a Iniesta, sin demeritar a Xavi. Ese año de Messi fue fantástico. Le dio los goles, correcto. Le dio los goles. ¿Quién le dio el fútbol a ese Barcelona? ¿Messi o Iniesta? Pero, no, los dos. Messi las terminó. Iniesta las fabricó todo el fútbol. Es el intangible, es lo que no te contabiliza la estadística. Eso no entra en la estadística, José, a eso me refiero. El fútbol no es tan simple como para entrar en una fórmula matemática. El fútbol va más allá. Claro, y es que por eso yo estoy muy de acuerdo con esta lista, porque si fuese nada más matemático diríamos Pelé tiene más copas del mundo que Messi, entonces por ende Pelé tiene que estar por encima de Messi, y no es así. Cristiano Ronaldo no ganó la Copa del Mundo y de manera merecida está en cuarto lugar por la regularidad, la consistencia. Es que hay muchos futbolistas que han tenido momentos de brillantez, 2, 3 buenos años. Lo de Messi es fantástico, Richard, cerca de 2 décadas dominando el fútbol, cerca de 2 décadas peleando por los balones de oro, por los botines de oro, cerca de 2 décadas siendo competitivo. Tenía un gran equipo, por supuesto, como Pelé lo tenía en Brasil. Richard, usted mencionó lo del Mundial de 1962. Pelé se lesionó en el primer partido y Brasil no necesitó. No, pero con 17 años había ganado un Mundial 4 años antes, siendo figura. Claro, pero con un equipazo, siendo figura, pero con un equipazo. En el 70, los futbolistas que tenía Pelé a su alrededor eran mágicos. Quizás desde ese rubro lo más meritorio fue lo de Maradona, que con un equipo pequeño y limitado como el Napoli los llevó a donde los llevó, a ganar escudetos, a ganar Copas de Europa, a codearse con los grandes del fútbol italiano y con los grandes del fútbol europeo. No nos vamos a poner de acuerdo, esto es lo lindo del fútbol. Para Richard, Messi no es el mejor de la historia. Para la Federación de Historia y Estadística sí, y para mí también. Es así, y punto. Mucho habíamos esperado que Pep Guardiola siguiera esa racha de títulos conseguidos con el Manchester City. Es que de su llegada para suceder a Manuel Pellegrini, el Manchester City se empeñó dentro de la idea de Pep Guardiola de armar un equipo que se prolongara en el tiempo, ganando en todo tipo de competencias y además con un objetivo muy claro: ganar una Liga de Campeones de Europa, cosa que también logró Pep Guardiola. Pero esa seguidilla de años logrando títulos y teniendo buen fútbol, fútbol colirio a la vista, fútbol champán para muchos, pues poco a poco ha ido llegando, me parece a mí, a un ciclo que no tenga que significar necesariamente la despedida de Pep Guardiola ni la salida del Manchester City, porque todavía creo que hay armonía dentro del vestuario y todavía me parece que Guardiola sigue siendo el hombre indicado para llevar adelante al Manchester City. No podemos igualmente levantar la alfombra y esconder esta temporada como que no existió, como que es una isla, como que la pudiéramos borrar de la historia. Y si bien Pep Guardiola ha sido uno de los grandes entrenadores de los últimos tiempos en Europa, no está como para hacerse mantener un nombre de que es siempre el mejor
por lo que ya hizo en el pasado. No, porque en el fútbol hay que construir el presente, el día a día. Guardiola está en la historia ya de los grandes entrenadores de todos los tiempos. Pero no hay por qué mantenerlo en un Olimpo en cada temporada, más allá incluso de temporadas como la que ha tenido, porque esta temporada para el Manchester City, aunque muchos no estén de acuerdo, igualmente es un fracaso. Es un fracaso porque con toda la inversión desde su llegada, se había construido un equipo para ganar cosas importantes. Y no me vengan con la Community Shield. Me refiero a cosas importantes, una Champions, una Premier, una FA Cup, que al final, para los ingleses, la FA Cup sí tiene mucho peso. Pep Guardiola ha tenido una terrible temporada. Una temporada donde ciertamente se le han caído jugadores, donde sufrió lesiones. Lesiones como la de Rodri, por ejemplo, que ha sido una baja importantísima para el esquema de juego de Pep Guardiola. Pero al final, él tuvo el dinero para construir un equipo que no dependiera de figuras. Y creo yo esa era la idea del técnico catalán. Al final, el Manchester City ha tenido una terrible temporada y yo no encuentro relato en el cual se trate de cuestionar a Guardiola. Y no es, repito, echar a Guardiola. Es que eso no es lo que se trata. Pero sí se trata de bajarnos un poco de la nube, bajarlo a él un poco de la nube. Es uno de los grandes entrenadores de todos los tiempos, sí, pero no es el mejor siempre en cada temporada. Y esta temporada no fue el mejor entrenador. No pudo gestionar mejor a su equipo. Un equipo que llegó a estar a falta de 2 fechas para culminar su temporada en la Premier fuera de puestos de Champions, con la fortuna de tener un partido pendiente como para poder pensar que el equipo va a asegurarse un billete en la próxima Liga de Campeones de Europa, con el peso de la eliminación también en el máximo torneo europeo en ese nuevo formato. Si por un lado miramos a Carlo Ancelotti y decimos que la temporada del Real Madrid con Ancelotti fue un desastre, la de Guardiola no fue más que eso, fue también un desastre. Entonces, para el fanático, para el periodismo, ¿se puede cuestionar a Guardiola o seguimos pensando y nos hacemos los tontos y nos imaginamos que, bueno, esta temporada está desierta, esta temporada no ocurrió cuando se toca el tema de Guardiola y del Manchester City? En la temporada 24-25, pues simplemente desaparece, la borramos. Nadie habla, nadie la analiza. Y creo que se le hace un flaco favor al propio entrenador y a sus jugadores. Jugadores a los cuales también empiezan a sufrir consecuencias de las exigencias que tiene Pep Guardiola, como lo que le está sucediendo actualmente a Jack Grealish. Alguien que en algún momento era importante en el extremo y ya pues es un milagro cuando termina apareciendo del 11 titular. El equipo de Pep Guardiola ha venido sufriendo ciertas variaciones y Guardiola tiene que buscar de darle profundidad y rejuvenecerlo. Hay figuras que ya no van a estar para los próximos cursos y si Guardiola se va a sostener en el Manchester City, pues va a tener que construir un equipo nuevamente, quizás no desde la base de cero, como le tocó en algún momento cuando llegó al equipo de Manchester, pero sí hacer un equipo que cumpla esa promesa, sostenerse en el tiempo ganando cosas importantes. Y las cosas importantes para el fanático inglés son primero la FA Cup, la Premier y la Champions. Y la FA Cup porque es el torneo más antiguo que se juega en Inglaterra y de donde nació precisamente el fútbol profesional. Entonces, la temporada de Guardiola sin duda alguna ha sido un fracaso para el montón de plata que se ha puesto. No está de malo decirlo. No hay nada de pecado en criticar o en cuestionar lo que ha sido esta temporada de Guardiola. No se le está cuestionando su carrera, no se le está cuestionando cuando ganó el título de Champions, no se le está cuestionando lo que logró en Barcelona. Se le cuestiona esta temporada. Hay que cuestionarla, porque si no, ¿de qué sirve el análisis? Lo borramos de la historia y listo. Guardiola también necesita y merece que se le cuestione. Es así y punto. Por supuesto, Richard, claro que hay que cuestionarlo. Es que para mí Pep Guardiola ya es el mejor entrenador en la historia del fútbol y justamente por eso le tenemos que exigir mucho más. Justamente por eso el estándar es demasiado alto y cualquier cosa que no cumpla con las expectativas hay que señalarlo como un fracaso. Este año fue vergonzoso lo del Manchester City. Yo entiendo que no se pueda ganar la Premier siempre. El City de Guardiola había ganado 4 de manera consecutiva. Algo sin precedentes en la historia de Inglaterra. Había ganado 6 Premiers de las últimas 8. No se puede ganar siempre, perfecto, pero es que este año ni siquiera estuvieron cerca. La temporada fue estrepitosa. La temporada fue muy mala en Inglaterra.
En la Champions, el otro título importante que tiene que disputar el Manchester City, no les alcanzó para clasificarse de manera directa a la siguiente ronda. Tuvieron que jugar el play-in, se encontraron al Real Madrid y fueron eliminados. Entiendo que en una final se puede perder, pero en una final contra el Crystal Palace, en el marco de la FA Cup, un equipo que tenía 120 años sin levantar un título, esa final no se puede perder. Muy mal el City, muy mal Guardiola. Además, ¿por qué a Guardiola le tenemos que exigir mucho más que a otros entrenadores? Porque dirige a un equipo estado, porque tiene recursos interminables. Solo en este mercado de invierno, cuando las cosas venían mal, a Guardiola ya le dieron 220 millones de euros para arrancar la reestructuración del equipo. Llegó Marmoush, que termina fallando este penal en la FA Cup. Todavía no entiendo por qué Erling Haaland le cedió la pelota a Marmoush. Llegó Nico González en este mercado de invierno. Llegó Kusanov. Llegó Víctor Royce. 4 refuerzos. 220 millones de euros para tratar de salvar la temporada. Y fue insuficiente. ¿Guardiola tiene crédito? Perfecto, claro que lo tiene. Estoy de acuerdo con Richard. Nadie está pidiendo que hay que cesar a Guardiola. Todo lo contrario. El City es un modelo para muchos equipos en el mundo. Hay que darle continuidad a un proyecto. Hay que respetar los procesos. El entrenador tiene que tener autonomía e independencia. El entrenador tiene que tener libertad para armar la plantilla y tiene que participar de manera activa con los dueños y con los directores deportivos para tomar decisiones de fútbol. Ese ha sido el gran acierto del Manchester City. Guardiola no nada más es el entrenador, él tiene las llaves del club. Y justamente, así como lo llenamos de gloria y de elogios cada vez que gana, hoy que perdió, hay que señalarlo como el principal responsable de este fracaso monumental del Manchester City. Nadaplete decían del Madrid, también aplica para el Manchester City. Nadaplete para Guardiola y para los Citizens. Me sigue costando siempre, y me conoce José, ponerle la chapa del mejor de la historia. Ni a los futbolistas activos, porque no lo hago, ni a los que estuvieron en el pasado, y menos lo voy a hacer con un entrenador. Ciertamente para mí Guardiola es de los grandes entrenadores de los últimos tiempos, de las últimas décadas, pudiéramos decir, en el fútbol. Pero me cuesta ponerlo en el plano de el mejor de la historia. Creo que es difícil evaluar, sobre todo en el entrenador, cuando siempre tuviste la oportunidad, siendo un gran estratega, y Guardiola es muy buen estratega, de dirigir a grandes jugadores y grandes equipos. Guardiola a lo largo de su carrera dirigió al Barcelona, al Bayern y al Manchester City. De hecho, con el Bayern no pudo ganar el triplete que le había precedido el año anterior. Hay técnicos que con plantillas sin estrellas, sin jugadores tan reconocibles como los que ha manejado a lo largo de su carrera Pep Guardiola, pues lograron cosas grandes. Xabi Alonso, por ejemplo, con el Bayer Leverkusen, que no tenía figuras reconocibles, más allá del crecimiento de un joven como Florian Wirtz y alguno que otro jugador que empezaba a destacar como Grimaldo, pero no eran de los mejores del mundo en su momento, no lo son todavía. Y Xabi Alonso hizo del Leverkusen un equipo del que se hablaba del Neverkusen, como el que nunca ganaba nada, el Neverlusen. Pero también podemos hablar de Arne Slot, que le ha ganado esta temporada con el Liverpool a Guardiola, un Liverpool que sí tiene un buen equipo, pero además lo difícil de llegar de la Eredivisie y empezar a dirigir en la Premier y sacar lo sobrado que se le ha dado. A ver, para darle peso al mejor entrenador de todos los tiempos a mí me sigue costando, porque hay entrenadores que con casi nada hicieron cosas valiosísimas y uno se pregunta cómo les irá cuando les toque dirigir un equipo que ellos puedan decidir y escoger los jugadores que quieran de todo el planeta. Estoy seguro que Guardiola no tuvo esa oportunidad cuando llegó al primer equipo del Barcelona, porque no había nada que escoger, porque tenía a Lionel Messi, tenía a Xavi, tenía a Iniesta, tenía a los mejores en ese momento. En el Bayern igual, y en el Manchester City le tocó a él completar las barajitas del álbum. Es un gran estratega y los ha hecho grandes. Para verlo como uno de los grandes entrenadores de todos los tiempos, me gustaría que algún día se dignara a dirigir un equipo pequeño, sin plantilla, a ver si tiene los resultados de un Xabi Alonso. Esa sería una linda prueba, pero seguramente el fútbol no nos va a dar esa oportunidad. De momento, Guardiola es uno de los grandes de todos los tiempos, sí, pero también se le vale cuestionar. Es así y punto. Hace un año y medio, Alexis Vega era un jugador del montón, un futbolista intrascendente, llamado a marcar la diferencia con las Chivas y con la selección mexicana de fútbol, y nunca pasó nada con el delantero mexicano. Pero
Había que entender que Alexis Vega estaba en un equipo mediocre, en un equipo que no tiene un proyecto deportivo serio, un equipo que tiene mucha inestabilidad a nivel directriz, que los directores deportivos van y llegan, que el dueño no es un apasionado por el fútbol y que encima no tiene la virtud de delegar de buena manera. Dentro de ese contexto, dentro de ese contexto tóxico y perdedor en Chivas, Alexis Vega se fue disipando, se perdió ese gran futbolista que pintaba para ser figura de México en el pasado Mundial de Qatar. Con las Chivas, si bien le iba, pues podían arañar la liguilla por el play-in, por la puerta de atrás, de panzazo. Disputó una final con Paunovic como entrenador, la terminaron perdiendo contra Tigres, pero siempre Alexis Vega era señalado como el responsable de los fracasos de Chivas. Y por eso el rebaño sagrado lo tuvo que vender a la baja. Toluca le abrió las puertas. ¿Y cómo ha cambiado? Y queda bien claro que el problema no era Alexis Vega. El problema son las Chivas. Y lo hemos visto con varios futbolistas, como Uriel Antuna, por ejemplo. Lo hemos visto con el Canelo Angulo. Lo hemos visto con muchos otros futbolistas que han pasado por Chivas, que no han marcado la diferencia, se van de Chivas y terminan convirtiéndose en figuras, como la Chofis, por ejemplo, que no pasó nada con él en Chivas, después fue campeón en Pachuca, y así hay una larga lista, hay una interminable lista de futbolistas que con Chivas ofrecieron una cara y cuando salieron de Chivas nos mostraron su verdadero potencial. Estamos en la antesala de la final del fútbol mexicano. El jueves, en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el Estadio Azul Crema, América va a recibir a Toluca. Y la vuelta se va a jugar el domingo en el Estadio de los Diablos Rojos, en el Estadio Nemesio 10. En 180 minutos de fútbol se va a dirimir al próximo campeón del fútbol mexicano. El América es el tricampeón y es el favorito para lograr el tetracampeonato. Pero si hay un equipo que puede romper con esa hegemonía, es el Toluca. Fundamentalmente porque tiene en Alexis Vega el mejor futbolista de la Liga MX. Y lo demostró en esta semifinal contra Tigres. Lo hizo en la ida y lo hizo en el partido de vuelta. En el partido de vuelta anotó 2 goles, dio una asistencia. Toluca le ganó 3-0 a Tigres. Pero algo que me encanta de Alexis Vega, pide la pelota. En los duelos 1 contra 1 es incontenible. Nadie lo puede parar. Incluso Rayados le hizo una marca escalonada y pasó entre 3 para marcar un gol clave en la ronda de cuartos de final contra el equipo que en ese momento era dirigido por Martín de Micheles. Hoy Alexis Vega es el jugador más decisivo que tiene el fútbol mexicano. Resolutivo, toma buenas decisiones. Encima, Mohamed le ha dado el gafete de capitán. Y Alexis Vega también nos está demostrando que desde el liderazgo, desde los intangibles, también puede marcar la diferencia. Hoy Alexis Vega se perfila para ser una de las figuras de México en esta Copa Oro y en la próxima Copa del Mundo. Hoy Alexis Vega se perfila como el hombre que puede devolverle a Toluca un título tan ansiado, un equipo que ha gastado muchísimo, que ha probado con distintos entrenadores. Con Renato Paiva jugaban muy bien, pero llegaba a la liguilla y no pasaba absolutamente nada con ellos. Por eso ficharon a este señor, al Turco Mohamed, multicampeón en el fútbol mexicano, campeón con Xolos, con Rayados, con América. Y Mohamed quiere lograr su 4º título con 4 equipos distintos, algo que solo Vucetich y don Lalo Treyes y don Nacho Treyes, debo decir, han logrado en la historia del fútbol mexicano. Pero todo es posible gracias a un gran equipo, sí, un gran colectivo, un goleador como Paulinho, mediocampistas como Marcel Ruiz y el Canelo Angulo, laterales como Gallardo, pero fundamentalmente un jugador como Alexis Vega, que en este momento se cuece aparte. Amaury Vergara debe en este momento lamentarse porque dejó escapar a otra gran figura como lo habían hecho con Cendejas, hoy figura en el América. Hoy Alexis Vega es la gran figura de Toluca y del fútbol mexicano. Y en Chivas era un jugador normalito y del montón. Ese es el principal problema. Las Chivas son el problema, no es Alexis Vega. Es mucho más fácil triunfar cuando uno está rodeado de un proyecto deportivo sólido. Cuando uno tiene un buen entrenador, un buen director deportivo y un dueño comprometido con la causa. Triunfar en Chivas es prácticamente imposible, porque ellos
Ellos, Amaury Vergara, la directiva, el entrenador de turno y los futbolistas son los principales responsables. Queda bien claro que el problema no era Alexis Vega, el problema es la mediocridad de Chivas. Es así y punto. No puedo estar más de acuerdo contigo. Si algún buen negocio ha hecho Alexis Vega en su carrera, es haber dejado Chivas. Ni siquiera haber llegado a Toluca, haber dejado Chivas, haberse ido del rebaño, por todo lo que bien expones. Pero que además ha llegado a un Toluca que bajo la dirección de Mohamed ha encontrado en Alexis Vega una libertad para desarrollar lo que sabe hacer casi siempre desde la banda. Y es que de pronto una vez se pone a pensar, ¿qué tipo de futbolista es Alexis Vega? ¿Es un 10 tirado a la banda? ¿Es un 9 que juega pegado por la banda? Porque de las dos tiene chapa, pero que además tiene chapa para jugar por carriles centrales. Tanto así que en la serie frente a Tigres comenzó ridiculizando a Diego Lainez y terminó ridiculizando a Javier Aquino, porque no había manera de pararlo por ninguna de las líneas que intentaron ponerle delante al trabajo que termina haciendo Alexis Vega. No hay jugadores que puedan mostrar su talento en todas partes, porque tienen que estar en cierto modo cobijados por sus compañeros. Tienen que ser bien utilizados por sus técnicos y por eso hay que dar también un espacio a los méritos que tiene el propio Mohamed, porque ha sabido con un equipo como Toluca utilizar de la mejor manera sus recursos y entre ellos Alexis Vega como el más beneficiado. El trabajo de Alexis Vega no se queda en Toluca, pasa de largo y lo vemos como lo que sucedió en la serie contra Honduras. Repito, Alexis Vega es un 10 que juega pegado a la banda o es un 9 pegado a la banda, pero es que también es un extremo natural porque puede llegar hasta la última línea y ponerte centros delicadamente precisos. Ese es Alexis Vega, el hombre del desequilibrio, del 1 contra 1, de la irreverencia además, esa irreverencia que se va perdiendo con el paso del tiempo en el futbolista porque la madurez lo va llevando a asegurar. No, Alexis Vega no pierde eso, no sufre de pérdida de irreverencia, sigue siendo atrevido, no tiene problema en pintarle la cara al rival y tampoco en jugar con el compañero y desarrollar situaciones que terminan generando tragedia en el área rival. Lo demostrado con Toluca, sobre todo en esta temporada donde ha marcado casi en una tercera parte de los compromisos que ha jugado. Para alguien que está en la posición de Alexis Vega, son números altísimos, pero que no se queda allí en marcar, sino también en asistir. Sin duda alguna, el mejor negocio, José, se la creo de todas, que ha tenido Alexis Vega en su carrera, no solo llegar a Toluca, por encima de eso, haberse ido de Chivas. Totalmente, Richard, totalmente. Y lo peor de todo, Richard, es que no fue un gran negocio de Alexis Vega porque prácticamente lo orillaron a salir de Chivas. Es que ese es el problema. Imagínese, Richard, Chivas, que nada más juega con mexicanos, ¿no? Que ya partiendo desde ese punto de vista, partiendo de esa perspectiva, compite en desigualdad de condiciones. Porque el América, Rayados, Tigres, Cruz Azul tienen un universo para fichar. Entonces va a ser mucho más fácil acertar. Van a tener una baraja más amplia para fichar. Pueden llevar hasta sudamericanos que todavía no han dado el paso a Europa, pero que son muy buenos. Por eso el fútbol mexicano tiene muchos futbolistas de selección sudamericana. A ver, James, por ejemplo, hoy James juega en el fútbol mexicano, por citar a uno de los grandes cracks que hoy por hoy tiene Sudamérica. Pero juega nada más con mexicanos, pero el principal problema de Chivas, Richard, es que los mejores mexicanos no juegan para el rebaño sagrado. Imagínense si hicieran las cosas bien. Hoy tendrían a Alexis Vega por un lado, a Cendejas por el otro, y no sé, un buen centro delantero, que no tiene que ser Chicharito, porque claramente ese fue un desacierto. Ficharon a un exfutbolista, ficharon a un jugador mediático, pero que dentro de la cancha ya no marca la diferencia. Si pudiesen mantener a un entrenador como Paunovic, si hubiesen podido mantener a un director deportivo como Hierro, el problema, Richard, es que tampoco firman buenos contratos, porque cuando Fernando dice me tengo que ir, no había ninguna cláusula y se fue. Cuando Fernando Gago dice me tengo que ir porque Boca me está llamando a la puerta, Fernando Gago se fue y no pasó absolutamente nada. Chivas hoy está en una encrucijada. Tienen que tener un dueño que realmente tome buenas decisiones y mientras eso no cambie, Chivas va a seguir siendo lo que es, un equipo mediocre y del montón. Del otro lado, Richard, Alexis Vega tiene una gran oportunidad. Ganar un título con Toluca, siendo capitán, siendo el jugador más importante de los Diablos Rojos, a un año del Mundial, lo catapulta como una de las figuras del Vasco Aguirre
y de la selección mexicana para tener un mundial decoroso en casa, porque tampoco le vamos a vender humo a la gente. México no está para tener un mundial histórico. México lo que necesita es recuperar la mejor versión de futbolistas como Alexis Vega para competir de buena manera en la Copa del Mundo que van a albergar en casa. Se viene una final fantástica. Toluca tiene muchos argumentos, pero mi favorito es el América, y ya estaremos profundizando sobre la final del fútbol mexicano el próximo jueves aquí en Es Así y Punto. Espero que sea con Richard y no con el otro señor que de vez en cuando aparece en este espacio. Es Así y Punto. Esta semana se nos viene la final del segundo torneo de mayor importancia en Europa, la UEFA Europa League, aquel torneo que premia la regularidad de los que no alcanzan a estar entre los primeros de sus ligas. Al final vamos a tener esta oportunidad, algo pudiéramos decir excepcional y que en cierto modo le hace perder presencia, le hace perder crédito tal vez a la UEFA Europa League y la va distanciando de la Liga de Campeones de Europa. Esta semana se va a jugar la final entre dos equipos ingleses que llegaron con méritos en la Europa League a esta final, pero que minimizan la UEFA Europa League, porque sencillamente no son siquiera de los equipos que puedan competir seriamente en su campeonato. Me refiero a la Premier League, una Premier League donde se ha titulado el Liverpool, donde volvimos a tener la misma versión del Arsenal de los últimos años y donde hemos visto, algo no aprovechado por algunos, la caída del Manchester City. Ahí en esa Premier League juegan el Manchester United y el Tottenham Hotspur, dos equipos que a falta de una jornada están en los puestos 16 y 17 del campeonato, es decir, ni siquiera están peleando la mitad de la tabla. Y son los que van a jugar la segunda final más importante en el viejo continente. No le podemos quitar mérito, por ejemplo, al Manchester United de haberle ganado tanto en la ida como en la vuelta al Athletic Club de Bilbao, que va a ser el anfitrión porque el partido final se va a jugar en San Mamés. Al final, Manchester hizo las cosas que debía y siendo cauto, siendo más inteligente que el rival, terminó ganando con un global de 7-1, lo cual dista mucho de la versión doméstica que tenemos del Manchester United, del equipo de Rubén Amorim. Tampoco le podemos restar méritos, aunque haya sido un camino más sencillo para llegar a la final el que ha tenido el equipo de Postecoglou, el Tottenham Hotspur. Sí, no es ningún rival complicado el Bodø Glimt, yo lo sé, lo saben ustedes. El Bodø Glimt no es un rival que a muchos les pudiera imaginar que era capaz de derrotar a los Spurs y de meterse en una final. No, es más, muchos ni siquiera sabían que existía un equipo con ese nombre y lo fueron a buscar en Wikipedia para ver si algo aprendían del rival del Tottenham Hotspur, que al final terminó siendo una alcabala en el camino de los Spurs hasta la gran final. Dos equipos que quizá tienen alguna que otra figura interesante, como pudiera ser Richarlison, por ejemplo, un Heung-min Son en un conjunto con el Tottenham Hotspur en buen estado físico, siempre un jugador que representa también. Pero en el Manchester United también encontramos jugadores que pudiera uno imaginarse merecen algo, como Højlund, por ejemplo. Al final, ni Højlund ni Bruno Fernández lograron que el Manchester United fuera un gran equipo en el campeonato doméstico, como no lo fue el Tottenham Hotspur. Dos equipos que en su campeonato inglés están a la baja, pero que van a tener la oportunidad de jugar esta final de la UEFA Europa League. Y uno pudiera decir, bueno, ¿qué más da? Es la final de la Europa League, es el segundo torneo de importancia en Europa. El tema es que el premio no es el trofeo. El premio es jugar la próxima Liga de Campeones de Europa. Dos equipos que ni siquiera entraron por méritos deportivos en su liga para jugar la próxima Champions. Porque al final de estar en los 4 o 5 primeros, aparecer en los puestos 16 y 17, hay que verle la cara. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, algunas noblezas, una vía diferente, aquellos caminos verdes que te permiten llegar a una gran cita como la Champions. Y bueno, tener en la Champions League el nombre del Manchester United o del Tottenham, si queremos pensar en lo que nos trae el recuerdo y las añoranzas, por nombre, por peso, por historia, tal vez pueda sonar agradable para una próxima Champions. Eso sí, no esperemos nada en la realidad de estos dos equipos en la Champions League. No va a ser probablemente tan fácil como lo que ha sucedido en la UEFA Europa League, donde han logrado, más en el caso del Tottenham Hotspur, el Manchester United, salvo las 2 bofetadas que le pegaron al Athletic Club, pues eran equipos que
no mostraban ni pintaban para llegar tan lejos como han llegado en esta final de la UEFA Europa League. La Europa League va mostrando que es un torneo cada vez de menor importancia y de peso, y no por ser el segundón, sino porque permite este tipo de cosas. Equipos que están tan mal en sus ligas son capaces de ganarla y son capaces de tener un premio como jugar en la Liga de Campeones de Europa. Poco le importa al Manchester United un título de la Europa League. Recuerden aquel que habían ganado por única vez dirigidos por José Mourinho, donde antes del torneo el técnico portugués había dicho que para él era un dolor de cabeza jugar la Europa League porque tenía que trabajar partidos en mitad de semana cuando su meta era dirigir partidos en la Premier League. Más claro, imposible. Estaba claro para José Mourinho que la Europa League no tenía peso ni importancia. Ese año fue lo único que ganó el Manchester United, por cierto. En el caso del Tottenham Hotspur, quizá en otra época en que la Europa League tenía menos equipos y se jugaba, digamos, un poquito más de prestigio para el torneo, pues la ganaron un par de veces. La última por allá en los 80s. Pero la de hoy, a pocos les interesa de pronto jugar esa final. Muchos no la van a ver por televisión, pero lo más importante es que tiene un premio enorme: jugar la próxima Liga de Campeones de Europa. Probablemente tengamos dos de los equipos, o uno de ellos, obviamente, el que gane la final, como uno de los más flojos de Europa, jugando en la próxima Champions. Es así, y punto. 16 y 17 en la Liga Premier de Inglaterra, ¿no? El Manchester United y el Tottenham. Qué buena descripción de Richard. Dos equipos mediocres, dos equipos que han tenido una temporada para el olvido, pero que tienen un gran premio, ¿no? O sea, llegaron a la final de la UEFA Europa League. Que ganar la UEFA Europa League creo que para el Manchester United no viste tanto. Para el Tottenham, un equipo alérgico al éxito, un equipo alérgico a la gloria, Richard, sí suma, pero lo más importante es lo que usted mencionó: un boleto para la Champions del próximo año. Primero, por la competencia internacional, porque estar en el mejor torneo que ofrece el fútbol europeo es bueno para todos. Encima, el dinero, los emolumentos, el reparto económico, las ganancias que ofrece la Champions no lo ofrece ningún otro torneo a nivel mundial. Va a ser una final donde no hay que ver cuál es el mejor equipo, sino hay que ver cuál de los dos es menos malo. Lamentablemente es así. Rubén Amorim llegó y no ha mejorado al Manchester United. Le vamos a dar el beneficio de la duda porque agarró una papa caliente, porque no hizo pretemporada, porque llegó a mitad de camino. Hay que dejarlo que haga una pretemporada, que trabaje, que traiga refuerzos, y después podemos juzgar al técnico portugués que en la Liga Lusitana nos había deleitado con ese fútbol práctico, ofensivo, un equipo protagonista que hizo con el Sporting. Hay que ver si lo puede replicar ahora con el Manchester United. Postecoglou, cuando llegó al Tottenham, dijo: yo no gano en mi primer año, pero sí gano en mi segundo año. Este es su tercer año y está en la antesala de darle un título al Tottenham, que, reitero, para ellos sería sumamente importante. De los dos, Richard, el favorito es el Manchester United porque es un equipo que está más acostumbrado a jugar en este tipo de escenarios, tiene futbolistas de mayor jerarquía y me parece que tiene mejores jugadores. Al final de cuentas, en una final puede pasar cualquier cosa, pero de los dos, Richard, para mí el menos malo es el Manchester United. Y por cierto, usted mencionó la UEFA Europa League que ganaron con Mourinho. En ese entonces parecía un título intrascendente, pero como hoy el United no gana absolutamente nada, como es un equipo metido en un atolladero, cualquier título sabe a gloria. Hoy los hinchas del United empiezan a valorar un poquito más aquella UEFA Europa League que ganaron con Mourinho, porque en eso se ha convertido el United, en un equipo que puede ganar este tipo de torneos, porque para los más importantes, la Premier y la Champions, para esa fiesta no tienen la ropa adecuada. Es tremendo lo que ha cambiado y lo que ha desmejorado la calidad de los torneos en Europa. La amplitud que existe hoy en la UEFA Champions League o en la Europa League permite que los que participan a veces no tengan su realidad expuesta, y tener un equipo como el United o el Tottenham Hotspur que acaban en los puestos más abajo de la mitad de su liga, jugando la próxima Liga de Campeones de Europa, no hace más que darnos a entender que no se está premiando el presente. Se premian por otras cosas, la vía fácil, los caminos verdes. Al final, uno podía esperar algo más del Manchester United. Por ejemplo,
recordar aquellos tiempos de gloria en una final europea contra el Bayern, cuando cambiaron la final que perdían ante el Bayern Múnich de Lothar Matthäus después de que había sido sustituido el 10 alemán, y después en 2 tiros de esquina, con la combinación de Beckham, Solskjaer, un equipo que tenía jugadores como Paul Scholes, era capaz de darle vuelta a una final europea. De aquel Manchester United, que era grande en Europa, que era campeón de la Champions, al Manchester United, que hoy pudiera ganarle al Tottenham o hasta perderlo, pero que tiene la aspiración de jugar la próxima Champions sin tener el presente deportivo para ello. Es así, y punto.